Pero las metas para la sección son para reflexionar en nuestras experiencias con el conflicto en la escuela y analizar las causas de los conflictos. Y también vamos a analizar nuestras reacciones al conflicto y discutir la mentalidad que es necesaria para convertir un conflicto a un beneficio. Reflect on conflicts that you faced in school with your teens and describe the conflict on the post-it notes. Now there's 4 different colors, hay 4 colores. Okay, en los amarillos vamos a notar conflictos entre maestro y estudiante. Anaranjado, conflictos entre maestro y maestro. Rosado, conflicto entre maestro y padre. Y verde, conflicto entre maestro y administrador. So, toma unos 15 minutos para discutir, compartir sus conflictos, compartir lo que ha pasado como maestro, y de ahí we'll go forward. Él decía que como nosotros podemos transformar un beneficio, porque el resto de la clase puso atención y al final de la clase conmigo Primera categoría, falta de comunicación, lack of communication. Does anyone have an example that they wrote down? Well, I don't give you any of the 4 parties and combinations. Does anyone have a lack of communication example they'd like to share? Yes, no. Well, I just see up there disrespect, and I just had a situation where in the States, one of the administrators was disrespectful to me in front of my students, and even my students were like, they didn't like it at all, and they even went and told her something about it. She came and apologized to me about it, but anyway, I just, Yeah. the way that she approached me about the situation was just really Sure, bad. poorly communicated. Right, she didn't come to talk to me, she came to put me down, and Sure. I didn't like it at all. Sure. That actually overlaps with the second category, la segunda categoría. Colin estaba explicando una situación cuando un administrador entró a su aula, él estaba con estudiantes y el administrador era grosero con él. Criticó a él en frente de los estudiantes. Ese ejemplo también es un ejemplo de la segunda categoría que hay, interpersonal y emocional. Tal vez había comunicación en este caso, pero hay una falta de madurez. Hay otro ejemplo que ustedes tengan ahí que se trata de emoción, de una falta de madurez, tal vez. Yes, por ejemplo, a veces los padres de familia, algún padre de familia se puede quejar porque sienten que el maestro fue grosero con ellos o muy tajante y no le dio respuestas, y el padre de familia viene a la escuela queriendo recibir una solución, pero lo que recibe a cambio es un maestro molesto. Entonces quizás es porque el padre venía molesto, el maestro escaló también su emoción al mismo nivel que el padre de familia, en lugar de tratar de que el padre de familia se calmara y proveerle una respuesta. Para resolver un conflicto, uno tiene que atender a los problemas emocionales primero, y luego de ahí tratar de los valores y los intereses. Porque si no manejamos la emoción, eso va a controlar todos los demás. Número 3, political values and interests. So, do you guys have any examples where there's a difference of opinion, really profound difference of opinion that causes a conflict? Yeah? Por ejemplo, yo sé que el maestro, uno de docentes tiene un punto de vista, ¿verdad? Yo tengo una idea, tengo un plan, tengo un proyecto, y luego me encuentro con la administración que me está diciendo no, esto no es así, no lo puede hacer así.
no estoy entendiendo que tal vez la forma como yo quiero hacer mi proyecto como docente va a interferir en algo en la administración. No estoy viendo los intereses de ellos. Administración tiene otros intereses, entonces hay un conflicto ahí, ¿verdad? Porque yo quiero hacer las cosas de una forma, pero la administración tiene que velar por otros asuntos también. Exacto. It's like Okay. finding. Ya, esta categoría se trata de prioridades. Nuestro sistema de prioridades y cómo es diferente para cada uno. Tenemos nuestras metas, nuestras prioridades. Y puede ser muy difícil de llegar a un acuerdo con un conflicto de eso, porque uno se siente muy profundamente que yo creo eso, ¿verdad? No voy a mover. The fourth category, organizational and systemic. This is a systemic problem. This is an organizational problem. Esto sí pasa en las escuelas también, ¿verdad? Hay una combinación de gente que no quieren cooperar. They have their own interests. This group has their own interests. The whole system is caído. So, anyone have a situation or a conflict where you think it falls in this category, an organizational or a systemic conflict? Any examples out there on your post-it notes? ¿Hay ejemplos? No? Okay. Good. Now, the next exercise. Toma las notas y categorizarlos ahí en las 4 categorías que hay. Pueden trabajar juntos, vamos a tomar unos 5 minutos para hacer esto. Y comunicando de eso, que había problemas, entonces yo recuerdo porque la traté de asegurarla de que no iba a suceder ningún tipo de problema, porque tanto yo tengo que Pensar en sus reacciones y sus conflictos. ¿Y dónde se encuentra usted justamente? Porque todos nosotros vamos a ver conflictos, ¿verdad? Son inevitables. Nosotros experimentamos los conflictos cada día. Pero sí existen patrones, ¿verdad? En nuestros conflictos. And so, to yourself, think about these categories y cómo reacciona usted. Reflexionar en esto, porque este próximo parte de esta actividad va a tratar de hallazgos positivos y negativos del conflicto. Y el enfoque del resto de esta sesión es convertir un conflicto a un beneficio. So for the next activity, I want you guys to flip over the poster. Flip over the poster. And you'll see a Venn diagram. Now, I've put a few words up here to help you kind of organize your thoughts and your discussion, para ayudarles a organizar sus comentarios. Hallazgos positivos de conflicto, personales, sociales, organizacionales. Piensa otra vez en su experiencia. ¿Ha sido un ejemplo, una experiencia que terminó bien? ¿Ha sido conflictos que no han terminado bien? ¿Y cómo se sentía usted? You have to do this. Go ahead. Discusiones más autoridad, ¿no? Para no hacer nada, yo mismo voy a hacer nada, pero todo lo Se establecen acuerdos, se establece una cooperación. Los lazos Ya, Luis. Bueno, la cosa negativa de cualquier conflicto es que nos quita la paz mental y ya no trabajamos como deberíamos. Ya, es por eso que yo quería hablar sobre conflicto hoy, porque si podemos resolver los conflictos, podemos enfocar en nuestros trabajos. We can focus on our work. All the energy is drained by these conflicts. You can have that to focus on your teaching. ¿Verdad? Muchas veces puede ser una situación de menor tamaño, pero estoy tan emocionalmente cargada, ¿verdad? Que reacciono. Entonces se vuelve un problema Y muy eso grande. es completamente natural también, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo uno puede superar eso, no? O anyone that wants to respond to her comment. ¿Cómo uno puede superar la esa comunicación. tensión o esa falta de control?
Están orando. Mentalizándose antes de venir a trabajar. O sea, uno tiene que venir un poco ya mentalizado de que pueden surgir diferentes situaciones y uno tiene que reaccionar de una manera más positiva. Buen punto. Yo pienso. Hablando de las debilidades, tal vez aceptando esas debilidades. Ajá, exacto. Y entonces ahí viene la combinación del afecto que puede haber entre un grupo, porque si nos queremos, ¿verdad? Esas cosas se van alivianando. Ya, yo creo que estamos llegando al lado positivo ahorita. Ya, ahorita. De repente cuando tenemos mucho trabajo nos sentimos sobrecargados, ¿verdad? Eso nos estresa bastante, ¿verdad? A mí pues, muchas veces me ha pasado. Voy a mencionar a mi compañera, ¿verdad? Por alusión a Guadina, que ve cuando me ve así, me dice, tranquilícese, profe Marisa, aquí estamos todos, vamos a ayudar. Ya va a ver, todo le va a salir bien, lo vamos a hacer. Entonces eso ya como que ese grado de estrés que tenía, entonces digo, no, si mi compañera dice que esto es todo, lo vamos a hacer. Pues, Solidaridad. Y esa es una manera, ¿verdad?, de poder solucionar los conflictos que en un momento. This is your strategy to resolve conflicts. Assume you don't have all the answers. So some humility. That's something I really appreciate about Honduran culture. You know, ustedes son humildes. Ask questions to understand the other person's perspective. Y prepárense para un acuerdo. Yeah, gotta meet in the middle. There's a good graphic here I wanted to show you. But before we get there, active listening too. You gotta listen, right? That can be really difficult. See, if we're really focused on what we want to say, we can totally miss what someone else is saying. And we're not going to reach a solution if we can't hear someone else's argument, right? Yeah, active listening. This is great for your teaching too. Really good for marriage too. Really good for marriage too. Para matrimonio. Good point. Here's a visual for you. So here are some shapes. Okay. Are those all the same? No. No, right? But it depends on what angle you're looking at it, right? Because we're all looking at a complex situation. We all have our perspective on it, so we have to think about the whole situation. Empathy, of course. Think about your own feelings, experiences you've been through. We're all human. We all go through these things. So that's a great place to start your day. I had some conversations about this with some people. Outcomes of conflicts where both parties lose. We don't like those situations. They're terrible situations, right? When both people lose. Sometimes one wins and the other loses. That's the reality of life too. The best situation we can reach, la mejor situación es cuando los dos ganan. And so I like this little graphic. So we got dos burros, ¿verdad? Que quieren comer. Right now, no pueden comer, ¿verdad? But then they think about things. They're going to support one another, right? So that they can reach their goals. That's ultimately what I wanted us to realize today. So, how would you say is a healthy way to approach conflict? Like, if you were saying, like, if we had an issue with someone, like, what would you say, like, organizationally, like, from your perspective, would be a healthy way to approach that? I think the first step is open your ears. Really open your ears. And it takes a conscious effort. Something I've learned a lot from Julie. I think listening is a great first step because you're going to already have your perspective. If you're open to having your perspective influenced, then you're on the step towards compromise. So that's my... Es cierto lo que dice Mr. Roth. Cuando nosotros cerramos a escuchar y cerramos, no vamos a resolver nada. ¿Verdad? Y una de las cosas importantes es estar abiertos a escuchar y a no encerrarme y no pensar que tiene que prevalecer lo que yo digo, lo que yo pienso. Thinking about your question, Daniel. Articulating the conflict. How often do we not articulate our feelings? How often do we not articulate our conflict? And if we have the guts and the courage to come out and talk about it, you know, that's the first step towards resolving it too. So, some good food for thought.